Independencia de Chile, ya el país nos reconocemos como chilenos, y cómo cambia la relación justamente con los pueblos originarios a propósito de lo que sucedía antes con los españoles, que llegaron a esta suerte de, claro, no era una cosa estática, pero sí había una especie de frontera. ¿Cómo cambia eso y cuáles hitos ustedes consideran en esta relación que existen entre los españoles, y esto ya mirándolo más en la globalidad, entre los españoles y los mapuches? ¿Cuáles son los hitos que marcan esta relación? O sea, los primeros años fueron de continuidad, porque O'Higgins y Freire, los liberales y federales, reconocen y vuelven a firmar tratados donde explícitamente se reconoce el Biobío como frontera. Ya, y eso se mantiene, más o menos en una relación durante medio siglo. Ya. O sea, hasta 1862, después que vienen acá a Ochagavía, ahí está bien descrito por Francisco Leiva, un historiador, el último intento de negociación antes que el presidente José Joaquín Pérez lance la llamada pacificación violenta, que es la ocupación militar de la Araucanía, en el año 1862, se hace un intento de arreglo. Pero ahí cambia radicalmente la relación. Y después viene la rapiña, después viene el reconocimiento de las mercedes de tierra, pero después entre ahí el INCUJ, como lo dice el enojo, ¿no? Como lo llama Martín Correa en uno de sus estudios, que va viendo detalladamente, junto con historiadores mapuches, cómo los latifundistas se toman entre 1890 y 1930 y dominan el sur del país, rompiendo toda lógica de pacto y de reconocimiento del otro. Yo discrepo un poco, o sea, yo no creo que haya continuidad, yo creo que hay más ambigüedad que continuidad, porque piensa tú, a ver, en primer término, durante el proceso independentista, tú tienes que, hay una parte de la población indígena que pelea del lado del rey, o sea, y de hecho ¿Es anecdótico alguno? Es que no, yo creo que no es anecdótico tomando en consideración el nivel de guerra y guerrillas que existía en el sur. Piensa tú, por ejemplo, la guerra muerte. Es que, claro, lo que pasa es que Vicuña Maquena en la guerra muerte muestra al indígena como un bárbaro, un poco menos que le falta ser antropófago, digamos. Siempre el disidente como un bandido. Claro, pero yo creo que ahí hay un tema que hay que, en eso yo estoy de acuerdo con Leonardo León en algunas cosas, precisamente donde tú tienes que, ¿por qué tienes población indígena que finalmente pelea contra la República? Porque finalmente la República no les es conveniente. El privilegio que te entregaba, el privilegio que tenía el indígena respecto al dominio español, se acababa con la República, porque el mismo O'Higgins en 1820 promulga un decreto que dice que finalmente aquí no hay indígenas, no hay españoles, solo chilenos. Finalmente todos somos iguales ante la ley, no hay privilegio. El punto es que el indígena aprovechaba el privilegio del parlamento, es un privilegio. Tú no vas a entrar, tú, Esteban Valenzuela, no vas a entrar a parlamentar con el gobierno si quieres pagar o no impuestos, o si te van a hacer leo o no para formar parte del ejército. En el caso de los indígenas sí se tenía esa deferencia, producto precisamente de que tú te paras, no sé si frente a un igual, pero por lo menos a un rival poderoso que es capaz de doblarte la mano en algún momento. Entonces, yo creo que hay un acercamiento más ambiguo después de las administraciones O'Higgins, la administración de Freire, que firma este parlamento en 1825, cuyo nombre se me olvida en estos momentos, y efectivamente tú vas a encontrar otros escenarios relativamente similares, por ejemplo, durante la administración Montt. Ahora, efectivamente, y en eso yo sí estoy de acuerdo con Esteban, claro, del 62 en adelante, y ni hablar de la década del 80, del 19, la relación se trastoca a tal nivel que ya no hay ni siquiera un espacio para el diálogo, o sea, simplemente es imposición, invasión, conquista, ¿no? Y ni hablar después, que es un parte del problema que tenemos hoy día de los despojos de tierra, ¿no? Sí, yo agregaría algo, digamos, eso para matizar también. Yo creo que lo más importante que ocurre con el proceso de independencia, no solo, digamos, de Chile, ¿no?, de otros países que tienen población indígena, es que los criollos, digamos, quienes hacen, digamos, la independencia, quienes construyen la sociedad, digamos, que conocemos hoy día, no terminan algo que es crucial para que haya un entendimiento, digamos, en el crecimiento, en el surgimiento de una nación nueva, ¿no?, moderna. Ellos no hay abolición de las relaciones coloniales, digamos, que vienen, digamos, desde el inicio, digamos, del proceso, digamos, de la llegada de los españoles, ¿no? Esas relaciones, no, los indígenas siguen siendo vistos, digamos, como algo exterior, ¿no? Como algo a quien hay que quitarle las tierras.
La política en principio a mí me parece que es zigzagueante, porque hay, por ejemplo, casos como el Tratado de Apigüe, ¿no? Que reconoce, digamos, la frontera del Biobío, que los que se internen, digamos, hacia adentro tienen que usar prácticamente pasaporte, no salvoconducto. Es decir, en el mundo indígena también, te fijas, hay gente, digamos, que apoya a unos, que apoya a otros, es zigzagueante para todo, pero como digo, en la base de todo eso, las relaciones, digamos, siguen igual, las relaciones de dominación, al punto que cuando ya hay una política un poco más definida, que va a terminar, digamos, incorporando los mapuches finalmente hacia los años 81, 83, ¿no? Del siglo XIX, fíjate que lo primero que se hace, digamos, es poliar el territorio, tomarles todo el territorio y meterlo, digamos, en pequeñas reservaciones, no reducciones, ¿no? En vez de haber hecho algo, por ejemplo, si hubiésemos considerado todo igual, la idea de construir un país distinto, en vez de haber dicho, bueno, mira, tenemos todo este territorio, distribuyámoslo, digamos, entre toda la gente, traigamos unos colonos, todo igual, en fin, y después veamos que las leyes del mercado operen y unos van a acumular. Así y como en vez de proletarios tener propietarios. Claro, una cosa, suponte no tenían una única opción, podían haber tenido mucho. A los gringos, que eran grandes territorios. Claro, podían haber tenido muchas más opciones, sin embargo, digamos, la que tomaron tiene la lógica, digamos, la colonización. Te digas quitarle y a reducirlo, digamos, lo máximo, etcétera, y transformarlo no en sujetos políticos, digamos, porque había incluso decreto de ciudadanía, ¿no? Se lo había denominado chileno, alguien dice por ahí. Pero además traen colonos extranjeros, claro, como si fueran tierras desocupadas. Exacto, en el fondo. ¿no? Pero además porque los chilenos no son buenos y los indígenas son peores. Y después viene... No, y lo mejoremos la raza, claro, y eso me lleva a la cosificación del indígena. Pero Valdivia, bueno, sí. Sí, pero a lo que voy yo, por ejemplo, imagínate tú que llega al nivel de libros como Raza Chilena, donde te hablan de mapuche gótico, en definitiva. Hablando mal de mi región. Nicolás Palacios, Santa Cruz inventa ese mito. Bueno, pero no estoy hablando mal, estoy hablando simplemente de la verdad, ¿no? Del mundo. La inferioridad económica, que estamos determinados por la raza. Andaluz y mapuche, ¿no? Somos lo peor del mundo. Pero al mismo tiempo lo mejor, porque somos guerreros. Siempre vencedores, jamás vencidos.